Hoy es el lunes 2 de julio del año 2018 y el día de hoy vamos a analizar un poco lo que ocurrió durante la jornada electoral de México del día de ayer. El día de ayer se efectuaron elecciones presidenciales en México. De acuerdo al programa de resultados preliminares PREP, con casi el 50% de los votos computados, López Obrador obtiene un 53,66% de los votos. Ricardo Anaya obtiene el 22,65% de los votos. José Antonio Meade obtiene el 15,36% y el autonombrado Bronco obtiene el 5,55%. López Obrador habría ganado esta elección presidencial con más de 31 puntos de ventaja sobre su más cercano rival. La última ocasión en que un presidente ganó con tanta ventaja en México fue en el año de 1982, cuando el PRI era completamente invencible. Ni Carlos Salinas de Gortari, ni Ernesto Zedillo, ni mucho menos Fox lograron obtener un margen tan grande como lo tiene hoy en día López Obrador. Tenemos que admitir que la mayoría de las encuestas fueron completamente acertadas respecto al resultado de la elección presidencial. A pesar de esto, han existido varias sorpresas que tenemos que analizar. 1. Derrota histórica del PAN. El Partido Acción Nacional obtuvo en el año 2012, con Josefina Vázquez Mota, el 25,68% de la votación. Ricardo Anaya decidió aliarse con el PRD y Movimiento Ciudadano, con la idea de que esos partidos le aportarían a su candidatura al menos 12 puntos. Es decir, Anaya tenía la idea de que al menos obtendría 38 puntos en esta elección. Sin embargo, las cuentas no dan y la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano se tradujo en una pérdida de más de 4 puntos. Un muy mal negocio para Ricardo Anaya. Por si todo esto no fuera suficiente, el PAN tan solo ha logrado retener su histórico bastión de Guanajuato y está luchando por intentar quitarle Yucatán al PRI. Hasta el momento también existe una disputa de voto por voto en el estado de Puebla, donde las cifras no permiten decir quién ganó con exactitud. La mayoría de las encuestas de salida en Puebla daban por ganador al candidato de Morena. Sin embargo, en el PREP, la candidata de Acción Nacional lleva una ligera ventaja. De las 9 gubernaturas en juego, el PAN daba por hecho que ganaría al menos 4, entre ellas Veracruz y Puebla. El fenómeno de López Obrador se ha traducido en un tsunami que le ha permitido a los candidatos de su partido ser bastante competitivos en 2 de las entidades más pobladas del país. En Veracruz, el actual gobernador de Acción Nacional apostaba por heredar la gubernatura a su hijo, y en Puebla, el exgobernador Moreno Valle apostaba por heredar la plaza a su esposa. Veracruz ha sido una derrota histórica para Acción Nacional, debido a lo que representa ese estado en términos de población. En Veracruz, el candidato de Morena le saca más de 8 puntos de ventaja al candidato de Acción Nacional. De los 5 estados más poblados de México, el PAN llegó a gobernar al menos 3 de ellos. Hoy en día, Acción Nacional se puede quedar sin ninguno. Ciudad de México y Veracruz son para Morena, Jalisco es para Movimiento Ciudadano y el PRI conserva el Estado de México. Puebla sigue en el aire. Hundimiento del PRD. La Ciudad de México es el principal bastión del PRD desde 1997. En la capital del país, la candidata de Morena le sacaría más de 16 puntos de ventaja a la candidata del Frente. Alejandra Barrales ya habría reconocido su derrota ante Claudia Sheinbaum. Esta sería la primera ocasión desde 1997 en que los capitalinos vuelven a votar por la alternancia. De las 16 delegaciones, Morena se llevaría hasta el momento 11, el PRI una que sería Coajimalpa y la alianza PAN-PRD se llevaría 4, que serían Benito Juárez, Coyoacán, Milpa Alta y Venustiano Carranza.
En el estado de Morelos, el candidato de Morena, Cuauhtémoc Blanco, le sacaría más de 40 puntos de ventaja a su más cercano rival. Prácticamente el PRI, PAN y PRD se hundirían en esa entidad del país. De esta forma, el PRD perdería los estados de Morelos, Tabasco y Ciudad de México. Prácticamente el PRD se quedaría sin gobernadores y con una mínima estructura en lo local. Si usted me lo pregunta, hoy quedó de manifiesto que el PRD es el Cruz Azul de la política mexicana. Todos los candidatos presidenciales que se han postulado por el PRD han sido derrotados sin ningún tipo de excepción. Quizás esto último López Obrador lo entendió y decidió crear su propio partido político. No hubo fraude. Muchas personas creían que a pesar de las encuestas era posible realizar algún tipo de fraude electoral en México. Hoy quedó de manifiesto que las instituciones funcionan y que cuando un triunfo es tan contundente como lo ha sido el de López Obrador, no existe nada que puedan hacer los otros partidos políticos para evitarlo. Hundimiento del PRI. Muchas personas en los últimos años pensaron que todos los males del país eran causados por un solo partido político denominado PRI. Por esta razón, el oficialismo fue severamente castigado en estas elecciones. La candidatura de José Antonio Meade evitó que el partido sufriera su mayor debacle electoral en toda su historia. A partir del día de hoy, el PRI prácticamente habría desaparecido de la vida política nacional de México. La derrota del PRI se explica básicamente por el desgaste acumulado que ha sido gobernar México en los últimos años. Pronóstico acertado. El pasado 30 de junio, en un video subido a este canal, daba mi pronóstico personal para estas elecciones. Lo justo es sin duda decirle a usted qué tan acertado fue. En cuanto a la elección presidencial, yo afirmé que López Obrador obtendría un 52% de los votos. Realmente ha obtenido un 53%. En el caso de Anaya yo le di un 23% y realmente ha obtenido un 22,65%. En el caso de Meade tengo que admitir que supuse que obtendría un mejor rendimiento. A Meade yo le otorgué 22 puntos y realmente obtuvo poco menos de 16%. En el caso del Bronco yo le daba como máximo un 5% y ha obtenido un 5,55%. En el caso del mapa electoral yo afirmé que López Obrador obtendría la mayoría de las entidades y que en el peor de los casos perdería Guanajuato, Yucatán o Tamaulipas. De acuerdo al PREP, Morena ganaría la mayoría de las entidades, con excepción de Nuevo León y Guanajuato. Es interesante decir que Anaya no logró ganar ni su natal Querétaro. Tendremos que esperar para ver si el estado industrial de Nuevo León se resiste o cae en manos de López Obrador. Prácticamente en todo México, López Obrador obtuvo respaldo por parte de los ciudadanos. Debemos de recordar que en 2006 López Obrador obtuvo muy pocos votos en el Bajío y el norte de México. En 2012 se repitió la historia y por eso no deja de sorprender ver cómo López Obrador creció en el Bajío y en el norte de México. Algo que por cierto habíamos advertido en este canal desde enero de este año. En cuanto a las gubernaturas, yo afirmé que Morena se llevaría Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas. Jalisco sería para Movimiento Ciudadano, Guanajuato para el PAN y Yucatán para el PRI. Hasta el momento, para la única gubernatura que no existen resultados oficiales es para Yucatán. Ahí sigue estando en duda si gana el PRI o el PAN. En el caso de Puebla, la candidata de Acción Nacional tiene una ventaja de poco más de 2 puntos sobre su más cercano rival, que sería el candidato de Morena. Hasta el momento no se sabe con exactitud quién se quedará con el estado de Puebla. Lo único cierto es que Acción Nacional daba por hecho que lograría retener esa entidad con una cómoda ventaja. Y hoy en día lo que vemos es una lucha de voto por voto, derrota de cacicazgos. Esta elección nos deja varias lecciones. Una de ellas es el hecho que las maquinarias partidistas ya no garantizan los triunfos. En Puebla el aparato estatal se lanzó con todo con tal de asegurar la gubernatura
y hasta el momento están sufriendo por retener ese estado. En Veracruz, el actual gobernador hizo todo lo posible por intentar heredar la gubernatura a su hijo. Sin embargo, no pudo contra el tsunami de Morena. En Ciudad de México, por primera ocasión desde 1997, la maquinaria electoral del PRD no ha logrado retener ese histórico bastión. Derrota de los independientes. Todo mundo apostaba porque Pedro Kumamoto lograría obtener una bancada en el Senado de la República. Sin embargo, de acuerdo al PREP, en el estado de Jalisco, Acción Nacional se llevaría el primer lugar y Morena el segundo. Por lo tanto, ningún independiente lograría llegar al Senado de la República. El fenómeno de los independientes fue barrido en esta elección, debido a que Morena y algunos otros partidos, como Movimiento Ciudadano, lograron cosechar el llamado voto antisistema. En conclusión, esta elección vino a cambiar el panorama político electoral de México. El día de ayer quedó de manifiesto que los mexicanos castigaron en las urnas a los partidos políticos que los han gobernado en los últimos 30 años. Los resultados obtenidos por el PRI, el PAN y el PRD nos hablan de una sociedad cansada de la partidocracia. Déjenos sus comentarios sobre este tema y díganos qué le pareció esta elección. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.